Sincerarnos con la gracia que nos rodea. Me gusta la cerveza. Lo confieso. Desde que mi amigo en la preparatoria y yo bebíamos hasta enfermarnos, me ha gustado mucho la cerveza. Me gusta la manera en que ayuda a digerir una rebanada de pizza y me fascina cómo mitiga el picante de las enchiladas. Es ideal con unos cacahuates en un partido de béisbol. Y al parecer es la manera ideal de celebrar un hoyo en uno. Directo del barril, directo de la botella o de un tarro bien frío, el envase no importa. A mí me gusta mucho la cerveza. El alcoholismo ha afectado mi ascendencia familiar. Tengo el recuerdo de ir con mi padre por los pasillos de un centro de rehabilitación para ver a su hermana. Escenas similares se repitieron con otros familiares durante décadas. La cerveza no se mezcla bien con el ADN de mi familia. Así que a la edad de 21 años decidí dejarla. Jamás hice un alboroto por mi abstinencia y en realidad no hago alboroto por la indulgencia de alguien más. Hay diferencia entre beber y embriagarse y, pues, en mi caso creí que lo primero me llevaría a lo segundo, así que la dejé. Además, sería un estudiante del seminario por los siguientes 2 años y después ministro por los siguientes 3 años y luego misionero en los siguientes 5 años y ministro de nuevo durante 22 años a la fecha. Escribí libros cristianos y hablé durante conferencias cristianas. Creo que debemos cuidar la imagen, ¿no lo crees tú? Un hombre de sotana no debe llevar una cerveza en la mano, ¿cierto? Así que no lo hice. Con el paso del tiempo, algo despertó mis antojos. Tal vez fueron los comerciales de cerveza, tal vez fueron los juegos de béisbol, tal vez los amigos episcopales. Es una broma. No lo sé. Quizás solo era el producto de la sed. El calor en el sur de Texas es sumamente agobiante. Llegué a un punto en que tomé una lata de cerveza en lugar de una lata de soda. Y tan pronto como la abrí, me convertí en un fanático de la cerveza de nuevo. Al inicio de vez en cuando, luego una vez por semana, y luego una diaria. ¡Qué pena! Mejor me guardo mis antojos para mí. No tengo cerveza en casa para que mis hijas no piensen mal de mí. No bebo cerveza en público, uno nunca sabe quién lo pueda ver. No bebía en casa ni en público. Solo quedaba una opción: los estacionamientos de los supermercados. Durante una semana fui el tipo que bebía en su auto una botella dentro de una bolsa de papel. Yo no sé qué despertó mis antojos, pero sí recuerdo qué los detuvo. Un día, antes de hablar ante un grupo de hombres jubilados, me detuve a hacer mi compra acostumbrada y salí del supermercado con la botella presionada a mi cuerpo. Me escapé hasta mi auto, con el temor de ser visto. Abrí la puerta, me subí y abrí la botella. Entonces me di cuenta que me había convertido en lo que más había odiado. Un hipócrita, un farsante, un doble cara. Actuando de un modo y viviendo de otro. Había escrito sermones sobre personas como yo, cristianos que se preocupaban más por su apariencia que por su integridad. No era la cerveza lo que me daba asco, sino lo que ocultaba. Sabía lo que tenía que hacer, había escrito sermones sobre eso. Hay un gran versículo en la Biblia en donde Juan el apóstol escribe: si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él perdonará nuestros pecados, porque confiamos en que Dios hace lo correcto. Él nos limpiará de todo lo malo que hemos hecho. Confesión. La palabra confesión evoca muchas imágenes y no todas son positivas, como los interrogatorios clandestinos, torturas chinas, admitir coqueteos con un sacerdote sentado al otro lado del confesionario, caminar por un pasillo y llenar una tarjeta para la iglesia. ¿Acaso a esto se refería San Juan cuando hablaba de confesión? Sabemos que es más. Confesarse no es solo decirle a Dios lo que Él no sabe. Eso es imposible. También sabemos que la confesión no es quejarse. Si tan solo recito mis problemas y repito mis penas, estoy llorando, no estoy confesando.
Y confesarse no es culpar. Señalar a los demás sin señalarse a uno mismo se siente bien, pero eso no te va a sanar. La confesión es mucho más. La confesión es tener una gran confianza. Es la gracia de Dios, es la proclamación de nuestra confianza en la bondad de Dios. Lo que hice estuvo mal, lo reconocemos cuando confesamos. Pero tu gracia es más grande que mi pecado, por lo que confieso mi pecado. Si nuestro entendimiento de la gracia es pequeño, nuestra confesión será más pequeña, será renuente, vacilante, llena de excusas y de condiciones, incluso temerosa al castigo. Pero la gran comprensión de la gracia crea una maravillosa y honesta confesión. La oración más conocida para la confesión se la debemos al rey David, a quien incluso le tomó interminable tiempo en ofrecerla. Este héroe del Antiguo Testamento dedicó gran parte de su vida a tomar hacer decisiones estúpidas e idiotas, decisiones sin pensar en Dios. Tal vez recuerden la historia, cuando sedujo a una mujer, después mató a su esposo y se comportó como si él no hubiera hecho nada malo. El bebé nació y David aún no se arrepentía. David, sí, David, el hombre por el cual Dios permitió que su corazón se calcificara. Él eliminó sus delitos y pagó un precio muy alto por hacerlo. Después lo describió de esta manera. Él dijo, cuando me rehusaba a confesar mi pecado, era débil y miserable, y me quejaba durante todo el día. Días y noches tu mano disciplinaria pesaba sobre mí, y mi fuerza se evaporó como agua en el calor de verano. Moraleja: entierra la mala conducta y solo espera el dolor. Punto. Confiesa tus pecados y encuentra consuelo. David lo hizo. Después de un año de negaciones y fachadas, él finalmente oró. Dijo: Dios, sé misericordioso conmigo, porque tú eres amoroso, porque siempre estás dispuesto a ser compasivo y borrarás todos mis errores, limpiarás mi culpa y me limpiarás una vez más. Reconozco todos mis errores y no puedo olvidar mis pecados. Tú eres el único contra el que he pecado. Hice lo que dices que está mal, y tienes razón cuando hablas y eres justo cuando juzgas. David decidió hacer las paces, no más combates, no más discusiones con el cielo. Él se sinceró con Dios. ¿Y tú? Bueno, tu momento puede ser similar a este. Ya es tarde, es hora de dormir. La almohada llama, pero también tu conciencia intranquila. Un encuentro con un compañero se tornó terrible. Al inicio del día, intercambiaron palabras, las acusaciones no faltaron, marcaron su territorio, se insultaron, un triste comportamiento. Y tú tienes en parte, o en su mayoría, la culpa. Ahora, la versión vieja de ti no hubiera suprimido la discusión, lo hubiera metido en el saco con todas las demás, sin resolverlo, por supuesto. Es la masilla sobre la madera podrida. La riña se hubiera convertido en amargura y hubiera envenenado otra relación. Pero tú ya no eres esa versión vieja de ti. Algo pasó. La gracia es felicidad, que surge como el sol mañanero sobre una pradera de invierno con sombras dispersas y hielo derritiéndose. Lo has descubierto. Puedes arriesgarte a ser honesto con Dios. Te daré un consejo. Tu almohada tendrá que esperar un poco más, porque estarás ante la presencia de Jesús. Le dirás: ¿podemos hablar sobre la discusión de hoy? Lamento la manera en que reaccioné. Fui soberbio, fui prejuicioso, fui impaciente. Tú me has dado tanta gracia y yo doy tan poco. Por favor, perdóname. ¿Acaso no te sientes mejor? No es indispensable un lugar determinado, ni cánticos o velas encendidas. Solo ora. Quien no ora provocará una disculpa, y esta disculpa tal vez preservará una amistad y tal vez protegerá un corazón. Es probable que decidas colgar un letrero en tu oficina que diga: la gracia vive aquí. Dios tal vez te mande a hablar con la iglesia.
En Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que puedan ser sanados. Es decir, nos llama no solo a confesarnos con Dios, sino también a confesarnos entre nosotros. Yo hice eso. ¿Querrás saber qué pasó con mi hipocresía? Bueno, primero, tiré la lata de cerveza a la basura. Después me senté en el auto por largo tiempo, orando. Y luego programé una visita con un miembro del consejo eclesiástico. Le conté lo que había hecho. No embellecí ni minimicé mis acciones, simplemente las confesé. Y a cambio, me dieron algo maravilloso. Uno de los miembros, Jim Potts, un querido santo de cabello color plata, vino desde el otro lado de la mesa y puso su mano sobre mi hombro y dijo algo como esto. Dijo, ¿sabes, Max, lo que hiciste estuvo mal? Pero haces lo correcto ahora. El amor de Dios es tan grande como para cubrir tu pecado, así que confía en su gracia. Él proclamó su perdón en mí. Eso fue todo. No hubo controversia ni alboroto, solo sanación. Después de hablar con los miembros del consejo, hablé con la congregación. Teníamos un encuentro y ahí volví a contar mi historia y me disculpé por mi hipocresía y le pedí a la congregación sus oraciones. Lo que le siguió fue una hora de confesiones donde el resto de la gente hizo lo mismo. Así aprendí que la iglesia se fortaleció, no se debilitó, por nuestra honestidad. Recordé un versículo en el libro de los Hechos donde habla de los cristianos en la antigua congregación de Efesios, donde muchos de los creyentes se confesaron abiertamente y admitieron las cosas malas que habían hecho. ¿Cuál fue el resultado de sus confesiones? Que de un poderoso modo, la palabra del Señor continuó extendiéndose y creciendo. Creo que las personas se sienten atraídas a la honestidad, ¿no lo crees? Piensa de nuevo en el versículo del Evangelio de Juan que dice, si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él perdonará nuestros pecados porque confiamos en que Dios hace lo correcto. Él nos limpiará de todo lo malo que hemos hecho. Qué dulzura, certeza hay en esas palabras. Él nos limpiará. No tal vez, quizá, quiera o es probable que nos limpie. Es Él nos limpiará. Escucha, dile a Dios lo que hiciste. Recuerda, no es que Él no lo sepa, pero los dos necesitan estar de acuerdo. Tómate el tiempo necesario, comparte todos los detalles. Y luego deja que el río de agua pura de gracia inunde tus equivocaciones. Y celebraremos con una cerveza. Sin alcohol.